Ha llegado, hermanos, la hora de nuestro estudio. Es nuestro estudio secuencial, consecutivo, en el Evangelio según San Lucas. Así que abran la Biblia, hermanos, en donde nuestro amado hermano Tony les leía. Si lo tienen ahí, gloria a Dios. Vamos a pedir a Dios, hermanos, nuestro Señor, por la reunión de hoy, de adoración, que Él sea exaltado en la predicación, que ayude, hermanos, al que aún no es salvo entre nosotros, que lo traiga a salvación, lo traiga a Cristo, que te ayude a ti a poder ayudar al vecino de asiento, a que esté atento, ayuda a los niños, ellos toman sus notas, ayuda a los jóvenes, ayúdense, hermanos, en el amor de Dios. La palabra de Dios es el medio que tenemos, hermanos, de gracia más grande. Sin la palabra no podemos hacer nada, nada, hermanos, así que ayudemos a los hermanos a que estén atentos. Algunos batallarán siempre con su carne. Despiértales, manténles alertas de la palabra. Ok, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias, amado Señor, por darnos el don del perdón a través, Señor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un pago altísimo, Señor. Un costo elevadísimo, Señor, que nadie, Señor, podía pagar. Pero tú, Señor, fuiste, Señor, a la cruz para la gloria del Padre, por amor a tus escogidos, y pagaste ahí la deuda pendiente. Ahora, Señor, estamos aquí, después de más de 2000 años, Señor, tu iglesia se reúne en todo el mundo. Algunos hermanos están padeciendo, pero están reunidos. Algunos hermanos están en aflicciones, pero están adorándote. Aquí estamos del otro lado, Señor, en bonanza. Si bien, amado Señor, hay aflicciones entre nosotros, terribles, muchas de ellas, nos tienes aquí y eso, Señor, es ganancia. Gracias, amado Señor, porque hasta hoy nos has bendecido. Gracias por los hermanos que están hoy con nosotros, Señor, y que viajan para adorarte juntos. Gracias, Padre, Señor, sobre todas las cosas, por Cristo, por su palabra gloriosa que hoy nos concedes tener. Dame gracia delante de ti, Señor, dame gracia delante de mis hermanos, delante de los hombres, mujeres, niños que están aquí. Que tu palabra obre hoy, Señor, trayendo convicción de pecado, trayendo, amado Señor, peso por el pecado, trayendo deseos de ir a Cristo a sus pies y gozando, Señor, del perdón que hay, Señor, por tu gracia para aquellos que te buscan en arrepentimiento y fe. Señor, permítenos vernos a todos en el cielo, Señor. Nuestra condición es terrible. No podemos llegar, Señor, a asimilar eso. Pero basta con morir y comprobar que todo lo que está aquí escrito, Señor, es genuinamente verdadero. Yo te pido, Padre Santo, que nuestros rostros sean mirados por ti con agrado. Pon tu mano sobre nosotros y haz prodigios y milagros, Señor. Padre, ten misericordia, ten piedad por medio de Cristo. Te pedimos por los que están enfermos y afligidos en tu pueblo, en todo el mundo. Te pedimos, Señor amado, por la madre de nuestro hermano David, su padre. Te pedimos por nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Gaby. Y te pedimos por el resto de hermanos que batallan en su cuerpo de una forma u otra, Señor. Te rogamos por nuestra hermana Liz. Te pedimos, Padre Santo, Señor, por nuestros amados hermanos que de una u otra manera, Señor, también están aquí con esfuerzo para tu gloria. Mi hermano Sergio, nuestra preciosa hermana, su esposa. Gracias, amado Señor, por los pequeños que están aquí quietos, esperando tu palabra. Gracias por los bebés que tenemos entre nosotros, que si bien aún no entienden, su alma, Señor amado, está recibiendo de tu palabra. Obra, manténnos firmes hoy, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, y haznos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A los que están ausentes hoy por causas de fuerza mayor, cuídalos, guárdalos, bendice a nuestras preciosas familias que están fuera de Guadalajara, pero están en comunión con nosotros a pesar de la distancia. Nuestros amados hermanos en Florida, Señor, en California, Señor amado. Nuestros hermanos que están, Señor, en Cartolandia, en Capilla, en Monterrey, en Cuernavaca, en Kansas y el resto de las familias preciosas, Señor,
que están en comunión en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, Señor, en Tamaulipas y otros lugares, Señor. Sé tú exaltado, tu palabra es bendita, Señor, que sea bendiciendo nuestras vidas hoy en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Me da mucho gusto verlos. Vamos al versículo 38, hermanos, de Lucas capítulo 1. ¿Están preguntándose acaso qué pasará, hermanos, por allá del día que se celebra la Navidad, 25 de diciembre? Sé que algunos tropiezan. Mayormente hay hermanos entre nosotros que salen del catolicismo romano y ven esas festividades como paganas. Hermanos, entendemos las cosas. No hay una fecha, no hay, hermanos, con exactitud el día, la hora, pero la verdad no podemos evitar sentir, hermanos, el deseo de nuestro corazón de celebrar, de hablar de Cristo. Tristemente, el corazón del legalista priva mucho, hermanos, y en donde no hay pecado por anuncio de la palabra, no debería de haber carga en nosotros, hermanos. La ley del Señor es perfecta y convierte al alma. Es perfecta, no necesita añadiduras. Y si bien hay muchos argumentos para no celebrar, yo sinceramente creo que el que no celebra un día no celebra ninguno. La verdad. Así que tengan la libertad, si sienten en su corazón, no escondan el gozo de hacerlo. Celebremos juntos. El día del Señor, el 25 de diciembre, tendremos un culto diferente. Lo anuncio de nuevo por si hay alguien que no escuchó. Será en la tarde. La reunión es a las 4 de la tarde aquí. Cambiaremos el horario, hermanos, por única vez, ¿verdad? Porque contemplamos que probablemente el día anterior algunos se reúnen con las familias, etcétera. Entonces no queremos ser tropiezo y que nadie falte. Definitivamente creo que el 25 de diciembre sabremos en gran manera en dónde está el corazón del creyente, si está en la festividad o en el festejado, ¿verdad, hermanos? Porque es 25 de diciembre. Entonces muchos podrán tropezar por cualquier cosa, o algunos aún por idolatría a su familia o al día o a cualquier cosa. Pero recordemos que es el día del Señor, más allá que el 25 de diciembre, amén, hermanos. Entonces están invitados todos, obviamente, hermanos, a venir a las 4 de la tarde y tendremos una comida aquí como siempre lo tenemos el domingo y nos gozaremos. Probablemente llegamos a hablar del nacimiento de Jesús y créeme que no lo preparé cientos de días antes y créeme que también creo que no es casualidad, ¿estás de acuerdo? Probablemente, si es así, gloria a Dios, si no, hermanos, estaremos bien predicando la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer, hermanos, el versículo 38 solamente para despedirnos de esta porción, en donde encontramos que dice, entonces María dijo, ¿qué dice, hermanos, ahí? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Es aquí ese ruido, hermanos? No, ¿verdad? ¿Y ya apagaron sus teléfonos, hermanos, para no señalarlos y que se me pongan rojos? Es el día del Señor, así que apáguenlo, por favor, en el nombre de Jesús. Hermanos, esta expresión de María nos da una exhortación impresionante. Yo explicaba un poco, hermanos, acerca de lo que ella está diciendo cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, si nosotros meditamos un poquito en esta expresión, podríamos creer que ella está hablando por su hijo, ¿no? Es como el espíritu del abortista. ¿Cuándo puedes abortar? Y ellas responden, pues cuando fui abusada, o cuando es un hijo no deseado, o cuando a lo mejor no voy a poder mantenerlo. Entonces ellas toman la decisión por su propio hijo. Esta es una locura, porque realmente sabemos que el hijo es su hijo y ella es ella y no puede tomar decisión por él, solamente por la situación vulnerable en la que se encuentra. ¿Verdad, hermanos? Entonces, es muy interesante, hermanos, llegar a este texto porque algunos que tienen un mal entendimiento de la porción podrían creer que cuando dice María, he aquí tu sierva, hágase conmigo, incluye también que se haga con el fruto de su vientre, la voluntad de Dios, como ella tomando decisión por la vida de Cristo y su sacrificio. Y aunque si bien una madre tiene mucho que ver, hermanos, en la vida y la conducta de su hijo, hermanos, el hijo tomó la decisión por sí mismo aún desde antes de venir a la tierra. La persona del hijo estaba
hermanos, siendo enviada con un propósito y de forma sacrificial él estaba aceptando la misión, el Hijo. Mas, sin embargo, también la expresión, hermanos, es maravillosa, porque ciertamente quisiera recordarles la naturaleza humana de Jesús. Nunca licúes la divina con la humana, que es lo que mayormente se hace. Es decir, bueno, Él era Jesús, Él podía, Él es Dios. Hermanos, es una persona con dos naturalezas. Dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. La naturaleza humana tuvo que ser criada por papá y por mamá. Se le tuvo que enseñar las escrituras. Se le tuvo que guiar en la ley. Se le tuvo que preparar como a un hijo se prepara. Hermanos, el corazón del Señor fue pastoreado por su padre y por su madre. Por supuesto por el Espíritu Santo. Pero Él era dependiente, hermanos, de sus padres como cualquier niño. Creo que toda madre y todo padre, hermanos, que entiende el Evangelio debería de decir: he aquí tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras. Y de la misma manera, viendo la vulnerabilidad de nuestros hijos, deberíamos de conducirlos al punto que ellos digan lo mismo: he aquí, Señor, tu siervo, tu sierva, estoy para ti. La responsabilidad, hermanos, de los padres del Señor Jesús, de la madre terrenal y de su padre, hermanos, adoptivo, fue increíble. Ellos lo conducían a todas las cosas que la ley les demandaba. Ellos lo llevaban a Jerusalén. Ellos, hermanos, eran obedientes y lo enseñaron a obedecer. Lo enseñaron a guardar todas las cosas que él tenía que guardar. Hermanos, en gran manera, el corazón de un siervo por la fe se ocupa también en la vida de los que están por debajo. Y cuando nosotros fracasamos, hermanos, en guiar a los que vienen abajo de nosotros como nuestros hijos, fracasamos en todo lo demás. Tiene mucha ciencia, porque si no nos ocupamos de nuestros hogares, ¿cómo nos vamos a ocupar de lo demás, hermanos? Y es maravilloso porque la misma palabra nos exhorta, nos amonesta, pero también revela en la condición en la que nos encontramos, hermanos. Y esto es muy importante recordar. Cuando una persona por la fe ha creído al Evangelio, esta persona tiene que levantar su mano y decir: Señor, haz conmigo lo que quieras. Hágase tu voluntad y úsame para tu gloria. Esta es la expresión de María. Es una preciosa sierva del Señor, hermanos. Y ahora, justamente en el versículo 39 al 41, leía nuestro hermano Tony, hermanos: en aquellos días, levantándose María. Es en ese mismo tiempo en donde ella ha recibido, hermanos, ese favor. Ella fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías. Todo esto parece tan fácil porque pues la escritura resume, ¿no? Este precioso hermano Lucas es un científico y va al grano, va a lo importante. Mas, sin embargo, cabe mencionar que la escritura nos da, hermanos, la oportunidad de entender un poco más lo que cada expresión aquí dice. Por ejemplo, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. María escucha a Gabriel, hermanos, que su prima Elizabeth está embarazada. En el versículo 36, si ustedes recuerdan, 2 versículos antes del que empezamos hoy. Así que ella va a la distancia a visitar. ¿Qué hace un siervo de Dios, hermanos? Es increíble. ¿Sabes a cuánta distancia está el lugar en donde María se encuentra y el lugar donde Elizabeth se encuentra? De 80 a 100 millas. Nosotros ahora fácilmente podemos tomar un auto, ¿verdad? O un transporte, pedir un Uber y transportarnos. Pero estamos hablando que la caminata que ella realizó, o la cabalgata que ella realizó, es de 80 a 100 millas. Hermanos, esa es una distancia considerable de la región de Galilea a la montaña de Judea para visitar a su prima embarazada. Pero justamente, hermanos, nos recuerda lo que acaba de decir antes. ¿Qué dijo antes? Está diciendo: hágase tu voluntad, hágase conmigo lo que quieras. Señor, sea conforme a tu palabra. Cuando una persona ha dicho al Señor: Señor, soy tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, no hay distancias, no hay límites, no hay problemas, no hay lluvia, hermanos. El cansancio no puede, nada lo puede detener, a menos de que lo detenga el mismo Señor. Si ustedes se dan cuenta, las expresiones naturales de la mayoría de las personas es: no pude ir porque llovió, no pude ir porque me pasó esto, no pude ir porque me dormí, no pude ir porque no tenía dinero, no pude. ¿Cuántos pretextos pudo decir María, mis amados hermanos? No pude ir porque estaba a 80 millas.
No pude ir porque ese día no había un caballo, era un burro. Imagínate cuánto tiempo iba a ser un burro. No podía ir porque, imagínate que le pase algo a mi bebé. Estoy embarazada. Y es un fruto del Espíritu Santo. Un siervo, hermanos, es un doulos y es una persona que no se valora a sí mismo como algo alto que considera para cuidar. Si no, no puede ser siervo. Un doulos, hermano, era el esclavo de menor rango. Un esclavo que no tenía voz ni voto. Un esclavo que solamente estaba puesto para hacer la voluntad de aquel que lo había obtenido como esclavo. Cuando María dice, he aquí tu sierva, la mayoría de los teólogos dicen que ella expresó, he aquí tu doulos, he aquí una esclava que hace lo que a ti te plazca, al punto de decir, haré lo que tú me digas, aunque lo que tú me dices que va a suceder atraviese mi alma, como dirá adelante sacerdote Simeón. Haré lo que tú me digas, aunque mi propio hijo sea pedido por ti para que sea tu cordero que quite el pecado del mundo. Ese es el corazón de una sierva o de un siervo por la fe. Eso es lo que hace la fe divina en el creyente. Y si tú recuerdas que es una fe dada por Dios, hermanos, pues el poder dado por Dios se manifiesta en cosas extraordinarias. He aquí tu siervo, dame a tu hijo, voy a usarlo para mi obra, morirá. He aquí tu siervo, me duele en lo profundo, lloraré, Señor, durante días. Señor, será algo tan terrible, pero tú eres el Señor. Yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. María, hermanos, se levanta y va embarazada a caminar en los primeros 3 meses de embarazo, que son de riesgo, estando muy joven, probablemente entre los 15, 17 años de edad, a recorrer 80 o 100 millas de distancia para ver solamente a su prima Elizabeth. Y no únicamente como una visita preferencial por ser su prima, sino porque ella también ha recibido un milagro. Hermanos, María probablemente entendía que no mucha gente podía entender su experiencia con Gabriel. Probablemente María decía, yo creo que no todos pueden reconocer el milagro que me ha hecho Dios, pero Elizabeth sí va a reconocerlo. Eso es lo que sucede, mis amados hermanos, cuando Pablo escribe a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por lo cual anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Entre salvos, hermanos, nos entendemos. Entre salvos podemos hablarnos, entre salvos podemos entendernos. Entre rescatados por Dios podemos entendernos, hermanos. Es una bendición. Creo que María, hermanos, no vio límite. María no encontró dificultades en recorrer una distancia como tal, porque la salvación de María y el milagro en su vientre era suficiente. Hermanos, cuando pienso en esto me detenía todavía ayer meditando en esta porción y decía, es cierto, Señor, cuando hemos recibido la noticia de que Cristo murió por nosotros, nada puede detenernos. Es por eso que no podemos exigirle a una persona, hermano, haz esto, hermano, participe en esto, hermano, continúe en esto, hermano, arrepiéntete, hermano. La sola cruz produce en nosotros ese peso de gloria, hermanos. No es necesario que forcemos a una persona a actuar en consecuencia de lo que pasó en la cruz por él. No tengo que decirle, por favor, Lalo, reacciona, hazlo, mira, te necesitamos. Lalo, por favor, arrepiente, Lalo, por favor, sé puntual, Lalo. La obra del Evangelio produce eso en el creyente. Imagínate una niña embarazada, hermanos, ojo, sola probablemente. ¿Quién estaría del lado, escuchen con atención esto, quién estaría del lado de una joven embarazada por el Espíritu Santo cuando está desposada de José, que está fuera de su alcance y que su familia la ve, sus amistades la ven y ella dice, estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Quién creería en ella? Podríamos decir, hermanos, por supuesto que su familia cree en ella. ¿Es realidad? ¿Tu familia inconversa cree en la obra de regeneración que el Espíritu Santo hizo en tu vida? ¿Disfrutan del Evangelio que tú les anuncias? ¿Saben que eres de Dios comprado a precio de sangre? No creen.
No creen, ellos continúan en su perversión. Hermanos, esto lo veremos en estos días, cómo las personas dicen celebrar a Cristo, pero se celebran a sí mismos. Tristemente muchos de nosotros, lo he dicho antes, nos licuaremos con ellos y muchos niños dentro de la iglesia verán que se emborrachan, verán que están hablando, hermanos, cosas maldicientes y no importará. Ese es un motivo por el cual no creen en la obra de regeneración en nosotros, porque nos ven fluctuantes, no nos ven firmes, no nos ven con una determinación de decir, yo no pertenezco al mundo, soy del Señor. Pero ¿quién podría creer a María? Una joven, imagínense cualquier joven aquí de nosotros hoy mismo, llega aquí y nos dice, ¿qué creen, pastor, hermanos? Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién creería? Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién creería? Ella tenía que hacer una obra, hermanos, impresionante, porque es la madre del Salvador. Número 1, soy la bendecida por Dios, bienaventurada por todas las naciones. El fruto de mi vientre es el Salvador del mundo. Y el fruto de mi vientre fue una concepción de Dios en mí. No hubo hombre, soy virgen. Es increíble. Ese gozo que ella sintió, hermanos, del nacimiento de Jesús en su vientre, porque sabemos, hermanos, que ahí está, aunque el nacimiento tiene que ver con el alumbramiento, el momento que sale, ya la vida estaba desde que el Señor dijo vida. Ahí estaba la vida. Desde que el corazón está latiendo, desde un embrión tan pequeño. Es increíble. Entendemos a María. Claro, María tenía que ir con otra mujer que recibió un milagro como ella. Pero, hermanos, el nacimiento de Jesús en nuestra vida, ¿qué ha producido en nosotros? ¿Ha producido ese gozo que quita las distancias? Para algunos lo hemos visto aquí que sí, han cambiado de país, de ciudad para congregarse. Vienen por 4 horas a tomar la cena del Señor. Son evidencias de que en realidad gozan del Salvador en su vida. Pero el resto que ya nos familiarizamos tal vez, hermanos, a esto, que una y otra vez, ¿estás disfrutando de lo que Cristo hizo en tu vida como para que las millas no sean problema, el tiempo no sea problema, el cansancio no sea problema y las circunstancias difíciles que son llevaderas no sean problema? Vale la pena meditarlo. María lo meditó. Fue un gozo tan grande, hermanos. Escúchenme, no puede existir un gozo más grande que el gozo de nuestra salvación. Porque no habrá otra cosa que pueda incentivarme de manera permanente que eso. Si esto no te llena, nada te llenará. Vuelve el gozo de nuestra salvación, de tu salvación, Señor, a nuestra vida. Debe ser una oración. Esto es tan impactante, hermanos, cuando se da el testimonio que dice que cuando María llega después de esa distancia, ¿cuánto recorres 100 millas en tu auto? Si vas a 100 kilómetros por hora. Estamos hablando alrededor de 2 horas y media. ¿Sí o no? 30 minutos, cierto, millas. En auto, a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo caminando? Entre montañas, embarazada, el calor. Hermanos, ¿se dan cuenta? Es impresionante la obra del Señor moviendo a María para ir a Elizabeth, que también había recibido un milagro. Ahora es interesante también ver la fe de María, porque creer lo que el ángel le dijo. Concebirás y tu familiar Elizabeth también. Es una mujer mayor de edad y estéril. ¡Wow! Yo pienso en algunos hermanos que ahora son salvos y que llevaban vidas absolutamente impías, cuando de pronto nos enteramos, pues soy salvo. O no sé si tú tenías una vida muy perdida y de pronto encuentras gente que te conoció perdido y tienes el valor y no estás mudo como Zacarías y le dices, porque ellos se refieren a ti con malas palabras, ¿estás de acuerdo? Te ven y ¿cómo estás? Y uno de pronto se siente extraño porque eres una nueva criatura. Y pones alto y dices, conocí de Cristo, me salvó. Es impactante, ellos se sorprenden, dicen, ¿qué? ¿Alan? ¿El que estaba perdido en sus delitos y pecados? ¿Mario? ¿El que era violento, iracundo? ¿Claudio? ¿Que era un borracho? ¿Charlie? ¿Que era un perdido también? ¿De verdad eres tú? ¿Eres nuevo? Produce un impacto en las personas. Nos enteramos de conversiones de homosexuales, de prostitutas, de drogadictos, de narcotraficantes, de asesinos. Es impactante. Impactante, hermanos. Lo mismo
llega a impactar a Elizabeth cuando María llega en su conversión, con su vida nueva. Miren lo que dice a continuación. Recuerden, estamos en los versículos 39 al 41. Dice, la criatura saltó en su vientre. Esto una y otra vez se nos enseñaba bajo la religión que era por María, ¿no? María es tan inmaculada que de pronto Juan, estando en el vientre, sintió, María, mi corredentora. No, nada de eso, hermanos. Sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Cuando Elizabeth ve a María, su hijo por nacer, Juan el Bautista, saltó. Porque estaba lleno de gozo, hermanos. Y de pronto pensamos, pero ¿cómo si es un embrión? Hermanos, aunque Juan no había nacido todavía, tenía conciencia espiritual y poder responder al Espíritu de Dios. Esto es lo mismo que sucedió con Lázaro estando muerto. ¿Cómo un muerto ha escuchado? ¿Cómo un muerto puede levantarse de la muerte? Un muerto no escucha, pero hermanos, en lo espiritual hay oídos para oír el Evangelio cuando el Señor habla. El Evangelio, hermanos, viviente, Cristo Jesús, que es la buena noticia del mundo, estaba en el vientre de María. Y el gozo de María lo expresaba de tal forma que aún el bebé en el vientre de Elizabeth lo sintió y brincó. Hermanos, creo que cuando nosotros meditamos nuevamente en nuestra salvación, al momento que hablamos con los perdidos, ellos lo perciben. Ellos lo perciben. La vida de un creyente, hermanos, es percibida por aquellos que aún están muertos. Ellos te ven luz, saben que algo ha sucedido. Es algo que tengo que recordar. El apóstol Pablo dice, renueva el espíritu de tu mente. Y esa palabra renovar, hermanos, es hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Nuevamente piensa, recuerda quién tú eres, recuerda lo que Cristo ha hecho. Hazlo. Porque sabemos que en nuestro peregrinar solemos olvidar, familiarizarnos, bajar la guardia, licuarnos con el mundo, solamente sostenidos de la mano del Señor, pero sin que haya evidencias, hermanos, sobrenaturales de nuestra salvación. Pero cuando el gozo viene a tu vida y recuerdas quién eras, lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer, no puede pasar desapercibido. Hermanos, una predicación del Evangelio a alguien no será sin pasión. Y si bien eres una persona introvertida, un tanto seria, de cualquier manera, hermano, yo he escuchado sermones de hombres que no gritan al predicar como yo, y el Señor me quebranta mi corazón. Porque veo la pasión que ellos están disfrutando del Evangelio expresada en su predicación. Y me rompo. Los escucho y digo, wow, Señor, qué impresionante, aunque sean muy tranquilos al momento de predicar. Porque, hermanos, el gozo de la salvación puede verse. Y esto fue tan potente en María, hermanos, porque es salva por la fe. Es una sierva de Dios por la fe, como se titula este sermón, hermanos. Es un siervo por la fe. Es la obediencia de un siervo por la fe. Que aún Juan el Bautista brinca en el vientre, hermanos. Ese es el consuelo que hay en la presencia de Cristo. Aún en el útero, hermanos, que hizo que Juan brincara. Que Juan brincara. El gozo del Señor lo movió. Imagínate qué será en el cielo. Ay, Señor. Hermanos, Pedro nos dice, hermanos, en su epístola, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 8, a quien amas sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorioso. A quien amas sin ver, a quien amas sin ver, en quien crees, aunque no lo veas. Dice, te alegras con gozo inefable y glorioso. Hermanos, tenemos esa alegría y ese gozo inefable y glorioso en nuestra vida. Existe este gozo por las cosas de Cristo. No confundas, no estamos diciendo que no batallamos con la carne y que tenemos luchas constantes, hermanos, pero sobre todo eso el gozo. Sobre todo eso el gozo que hace cosas, hermanos, tan extraordinarias en las personas que son salvadas. Hermanos, que no importa lo que pueda decirme el mundo. Seguramente si conocemos, hermanos, el tipo de cuidado que se tenía a las doncellas, a las mujeres jóvenes de casa. Seguramente los padres de María, las amigas de María, la familia de María, ¿qué consejo le daban a esa joven embarazada que iba a recorrer una distancia de tal vez unas 4 horas a pie? Esas millas que iba a recorrer, ¿cuál era el consejo de ellos? No vayas, va a hacer daño, tápate. Si eran tradicionalistas como nosotros, ponte una yema de huevo en la cabeza y un ajo en el cuello, una pulsera roja y unos calzoncitos amarillos.
cuídate del viento, no ponte tapones, cuántas cosas. Hermanos, seguramente ellos tenían la preocupación por ella, pero el gozo del Señor la movió de tal forma que no vio problema. Y vemos que su confesión fue genuina. Por sus frutos conocimos quién era María. He aquí tu sierva. ¿Cuántos nosotros no podríamos decir, he aquí tu siervo, Señor, hágase tu voluntad? Y con una pequeña minuta, con un pequeño borde, con un pequeño problema, nos damos cuenta que somos siervos de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad y propósito. Es increíble, hermanos, lo que el Evangelio hace en aquellos que ha salvado el Señor. Amas al Señor sin verlo, ¿estás de acuerdo? Amas al Señor sin verlo. Crees en el Señor aunque no lo ves. Ahora te ruego, medita en ese gozo que está disponible a todos aquellos que han sido salvados. Y emprende tu caminata. Emprende tu caminata sin importar lo que haya enfrente. Sin importar distancia, sin importar frío, sin importar nada. Hablo en lo espiritual y aún en lo físico también. Hermanos, en el versículo 42 empezamos a ver algunas expresiones que nos hacen meditar acerca de algo que continúa sucediendo una y otra vez. Dice, hermanos, en el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es una porción que de pronto algunos religiosos dentro del movimiento cristiano moderno, hermanos, les lastima bastante. Quiero insistir que la fe histórica no consideraba a María como hoy en día muchos la consideran, como maldita, como símbolo de Satanás y todo eso. Eso es un error. Los hombres de Dios de siglos pasados, desde este entonces, tenían una honra muy elevada por ella. Muy elevada, hermanos, por ella. No veneraban, no le adoraban, pero honraban. Sencillamente es una hija de Dios redimida por gracia. Pero también le tocó el privilegio de poder albergar ahí al Hijo de Dios, hermanos, en su vientre, criarlo, cuidarlo, llorar de noche, cuidarlo en sus fiebres, en sus gripas, en sus dolores de estómago, en sus tropiezos. Gloria a Dios, hermanos, por su ministerio. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Hermanos, Juan el Bautista aún no había nacido y Zacarías seguía mudo. Recuerda lo que dice al principio en esos mismos días, en ese mismo tiempo. El Bautista está ahí en el vientre, han pasado unos meses y Zacarías sigue mudo todavía. Sin embargo, Elizabeth cree la palabra del Señor dada por su esposo Zacarías. Obviamente que la palabra no fue dada con palabras, porque Zacarías estaba como, niños, mudo. Imagínate, no entiendo, tal vez escribiendo y le dijo, quedarás embarazada. Todo esto es una historia, hermanos, de pronto que nos turba y nos mueve de forma increíble, ¿no? Todo aconteció a hombres como tú y como yo, hermanos, de una manera tan sobrenatural, pero Elizabeth creyó. Hermanas, están llamadas a creer en la palabra del Señor que los esposos hablan, pero hermanos, están llamados también a ser sacerdotes de sus hogares, como lo fue Zacarías también, a recibir la disciplina del Señor y aún continuar firmes. Hermanos, en el templo, Gabriel le dijo a Zacarías que su hijo prometido sería para preparar al Señor a un pueblo dispuesto. Dice Lucas 1:17 que pasamos. Y Zacarías paga la consecuencia de su incredulidad. ¿Recuerdas? Él dudó un poco. Dame una prueba que esto va a pasar. Oh, ¿quieres una prueba? Queda mudo. Pero Elizabeth creyó. Y también, hermanos, creyó que el bebé en el vientre de María era el Señor. ¿Te das cuenta? Probablemente si habías leído esta porción pronto, pasabas por alto las manifestaciones de la fe. Hay manifestación de fe, porque ella dice, ¿por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, con S mayúscula. Elizabeth cree que el Salvador viene en el vientre. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Es una mujer de fe. Ella cree en el anuncio de su esposo para ella y cree en el anuncio también de el Salvador en el vientre de María, hermanos. Ahí está ella.
Gloria a Dios, Elizabeth cree, hermanos, cree en ambos milagros, hermanos. Ella dijo, es mi Señor el que está en tu vientre. Es mi Señor, la madre de mi Señor. Hermanos, esta fe en Elizabeth es impresionante y de hecho nos dice el por qué el bebé brinca en su vientre. Ella fue llena del Espíritu Santo por la fe. Cuando nosotros, hermanos, contemplamos la salvación de esta forma, somos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos obedientes, hermanos, a la voz del Señor y nos aferramos a la palabra, somos llenos del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y vaya que María nos ha dado también, hermanos, evidencias de que lo es. Porque ¿quién soportaría la obra de Dios en su vida y a través de su vida a menos de que sea una persona llena del Espíritu Santo? ¿Quién podría soportar el peso de la voluntad de Dios cuando es amarga? Las providencias amargas a nuestra vida. Nosotros huimos de lo malo, de las cosas malas, del dolor, del sufrimiento, de la aflicción. Duele y corremos al médico. Oh, hermanos, vemos peligro y huimos del peligro, pero en ocasiones el Señor nos llevará a ese territorio. ¿Quién podría soportarlo sino aquellos que están llenos del Espíritu Santo? Para que se haga la voluntad de Dios. Hombre por sí mismo no podría. Así que este par de mujeres, hermanos, vivirían vidas de mártires, sin duda, porque el ver a un hijo morir es algo terrible. Realmente se experimenta en gran manera, hermanos, el sufrimiento de los mismos hijos, o probablemente peor, porque a fin de cuentas el hijo morirá, pero el dolor de la muerte del hijo continuará en las madres. Y vaya, qué madres, hermanos. Qué madres que están poniendo a sus hijos para el servicio de Dios, pero también para el servicio de multitudes. Generación tras generación será bendita esta mujer, dice la palabra. ¿Está dispuesta María a criar a tu hijo para cumplir así a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesta a enseñarle la ley y la palabra que lo va a conducir al sacrificio expiatorio por los pecadores? ¿Estás de acuerdo, María? María dijo sí. Hermanos, existe la voluntad de hombre aquí. Estos no son títeres manipulados por Dios para hacer la voluntad de Dios y ellos sin sentir motivación alguna decir que no. Seguramente el tentador también les tentó. Seguramente, hermanos, el tentador también lo hizo como con nosotros cuando queremos guardar lo que Dios nos dio para nosotros mismos. Lo guardamos, lo protegemos. Seguramente sucedió eso, pero ella no cayó. Ella era una sierva llena de fe. Y ella sabía, como nosotros debemos reconocer, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y la nuestra no. Aunque la nuestra en ocasiones parezca que es mejor que la voluntad de Él. Porque en cuántas ocasiones no nos hemos encontrado con que creemos que el guión de nuestra vida tiene un error. ¿Cuántas veces no estamos doblando rodillas pidiéndole al Señor que nos saque de una situación donde Él nos metió para hacernos más a la imagen de Cristo? ¿Cuántas veces nos damos cuenta después de una tribulación que no estuvimos orando para decirle, en medio de esta tribulación, Señor, pon tu mano sobre mí, sírvete de mí, exalta tu nombre, Señor? Sino que pasamos todo el tiempo de nuestra travesía por el dolor pidiéndole que nos sacara de la misma situación que Él nos metió, hermanos. Ese no es el corazón de un siervo. El corazón de un siervo dice, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase lo que tú digas, Señor, por mucho que sea doloroso. Pablo lo entendió y decía, para mí el vivir es Cristo. Cuando él expresaba esto, la iglesia antigua sabía, para mí el vivir es en tu palabra y en tu voluntad. Porque la voluntad del Padre y la palabra de Dios fue revelada en Cristo. Para mí el vivir es hacer tu voluntad. Y morir para mí es una ganancia. Y no es una expresión únicamente, hermanos, liviana, como a veces nosotros la ponemos en nuestro estado de WhatsApp o de Facebook. Para mí el vivir es Cristo. Cuando nuestra vida, hermanos, dice por sí misma que mi vida no es Cristo. Que mi vida es mi vida. Y que yo me sirvo a mí, que hago lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero. Y que cuando Dios me mete un territorio hostil, yo me atrevo a pararme enfrente y decirle, no acepto esa tu voluntad. Creyendo que mi propósito y mi voluntad es mejor que la de Él. Y sabes que esto es una rotunda mentira. Pero el enemigo es hermanos, el padre de la mentira. El enemigo pondrá, hermanos, siempre algo brillante, algo que sea agradable, pondrá algo que es, hermanos, colorido, algo que llame la atención, como las trampas para los animales, que las disfrazan, que ponen luces moradas, que hacen cosas que caigan en su atención ahí.
Y en ocasiones, hermanos, el Señor va a obrar en nuestra vida por valles de sombra de muerte. Y tenemos que recordar que si somos del Señor, hermanos, no hay cosa mejor que hacer su voluntad. Que hacer su voluntad. Hágase tu voluntad aquí en esta tierra, Señor, como se hace en el cielo. La petición del Señor Jesús es extraordinaria, hermanos. Digo, fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque sabemos que en el cielo no hay pecado. Y los ángeles obedecen siempre al Señor sin ningún problema. Pero en la tierra no tenemos como excusa el pecado cuando somos de Cristo. Cuando, hermanos, hacemos esto es porque estamos abrazando una mentira. Decimos que sigo cautivo al pecado. Y la Biblia dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que ya no somos más esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando digo, bueno, hermano, es que los ángeles son santos, pero yo continúo esclavizado al pecado, estoy mintiendo, estoy predicando un evangelio diferente. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí como se hace allá, Él era una petición y Jesús es el sí de Dios, hermanos. Es el amén de Dios. Por lo tanto, hay posibilidad de que los que estamos de este lado de la eternidad podamos hacer la voluntad de Dios solamente porque Jesús lo pidió y lo hace posible. No somos ángeles, no estamos glorificados, pero por Cristo podemos hacer la voluntad de Dios. Necesitas una característica que vemos aquí: corazón de un siervo. Corazón de un siervo, porque dos señores pelean, dos gobiernos combaten, pero un siervo no alterca contra su señor. Sería una locura. De la misma manera nosotros, hermanos, dice esta porción: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Qué bendición, hermanos. Elizabeth, llena de fe, llena del Espíritu Santo, y ella dice, bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que fue dicho. Ella está predicándole a María, bienaventurada María, has creído. Ella tiene lo suficiente también para ministrar a María. Ella es una anciana, estéril, embarazada como de 6 meses, hermano. Ella cree. Hermano, no quiero ofenderte, pero si tú eras un vil y despreciado, miserable como yo, debemos creer. Y cuando vemos una vida enfrente le podemos decir, amado, bienaventurado, has escuchado el evangelio, has recibido gracia y misericordia, se va a cumplir todo lo que te ha dicho la palabra de Dios. Hemos recibido ya el milagro de la salvación y debe de alegrarnos, y eso nos mueve a hablar a los demás. Se va a cumplir todo lo que dice la palabra. No se va a cumplir todo lo que yo creo de la palabra. Se va a cumplir todo lo que el Señor dice de la palabra. Porque si únicamente pensamos en que se va a cumplir lo que creemos, seamos honestos, en ocasiones parece que no creemos nada, mis amados hermanos. Pero se va a cumplir todo lo que el Señor dice. Por lo tanto, Elizabeth le predica a María y la ministra, hermanos. Bienaventurada la que creíste, porque se va a cumplir todo lo que te fue dicho. Hermanos, Elizabeth reconoce que la fe de María formaba una gran parte en la recepción de la promesa. Esto es una enseñanza para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe nos dice, hermanos, que en realidad las promesas de Dios van a ser hechas en nosotros. Las promesas de Dios, hermanos, no nos deben hacer pasivos. Las promesas de Dios no van a callarnos. Las promesas de Dios no nos hacen, hermanos, ser fríos. Las promesas de Dios no nos van a llevar jamás, hermanos, a la angustia y al afán, a la duda. Las promesas de Dios siempre nos deben impulsar a apoderarnos de ellas por la fe. De hecho, nos hacen un tanto alocados y lo espiritual comienza a percibirse más. Debemos de combatir, hermanos, contra la actitud dura, que viene, mayormente lo he notado en mi poca sabiduría y poco ministerio corto, he notado que muchos se enfrían cuando salen de un movimiento un tanto exagerado en lo espiritual y pasan por el filtro, hermanos, de la verdad bíblica y de pronto se hacen muy duros. Hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros, y si bien es un espíritu de orden, es el Espíritu de Dios, es sobrenatural. Así que cada acto, cada cosa que hacemos, cada ministración que damos en las calles, cada predicación, cada oración, tiene que ser absolutamente diferente a aquellos que no son habitados por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Es decir, nuestra reunión, nuestra oración, nuestros cantos, nuestro evangelismo, nuestras oraciones, nuestras comuniones, nuestra unidad, jamás puede ser igual a lo que los hombres logran sin el Espíritu Santo. Jamás. Muy probablemente la fe se ha visto envuelta, hermanos, en nuestros afanes y nuestras ideas y se apaga un poco.
Avivemos, hermanos, el fuego, dice la palabra. Avivemos el fuego para disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo y cantar aleluya y anunciar el Evangelio a los perdidos con pasión, con verdad. Tenemos mucho trabajo que hacer, hay que limpiar nuestra casa porque algunos otros la ven muy sucia, ven nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras respuestas. Tenemos que confesar y arrepentirnos, apartarnos de los pecados para que no haya manchas en nuestra vida y en nuestro testimonio, que los demás vean y eso afecte el ver. Yo creo, hermanos, que lo que Elizabeth veía de María era la gloria de Dios en ella y lo que María vio en Elizabeth era la gloria de Dios en ella. Y disfrutaron de ello. Elizabeth, hermanos, animó a María, animó su fe y ella le declara verdades. Se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María, se va a cumplir lo que el Señor te dijo. ¿Cómo ella se atrevía a proferir esas palabras? Ella había recibido el milagro, siendo que no podía embarazarse y era estéril y anciana. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos? ¿Nosotros podríamos limpiarnos de nuestros pecados? ¿Nosotros podríamos construir una torre para llegar al cielo? Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Por eso, hermanos amados, el espíritu de Elizabeth es el mismo espíritu que debe movernos a nosotros también. Esto nos debe animar, por supuesto, a animar a otros que tienen un ministerio diferente. A lo mejor, no mejor, sino más difícil. Si nos preguntamos cuál es el ministerio más difícil, si el de Elizabeth o el de María, diríamos, es el mismo. Son madres y ambos de hombres que morirán. Jesús no es mártir, no es el primer mártir, quítate eso de la mente. Él es el Salvador. Los mártires son los hombres, Él no es mártir. Él es el Rey, Señor y Salvador. Él no muere como mártir de sí mismo, no es así. Los ministerios son extremadamente difíciles, pero creo sin ninguna duda que así como el milagro de Elizabeth fue extraordinario, el milagro de María fue muchísimo mejor. El milagro de Elizabeth requirió, hermanos, de la obra de un hombre para que ella quedara embarazada. El del Señor Jesús solamente la de Dios. Es mucho mayor. Pero definitivamente, hermanos, los ministerios son muy tremendos. Tanto que vemos aquí que el ministerio de María es no más importante, pero más difícil. Más difícil. Más importante, ¿por qué no? Porque es madre, porque va a criar a un hombre que vivirá para hacer la voluntad de Dios. Todos sus días los dedicará a consagrarlo. Jesús no va a hacer el voto nazareno como lo hizo Juan el Bautista, sino Él mismo es ese voto de Dios, hermanos. Él mismo es la esencia divina de la santidad. Él mismo es hermanos, el altísimo y exaltado Dios en la tierra. No hay otro como Él. Y María tiene esa labor. Elizabeth la ministra. María, se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Todo. Nosotros tenemos que animar a otros hermanos. Conoceremos hermanos, hay misioneros entre nosotros, hay pastores entre nosotros, tenemos nuestro congreso, sabemos que Dios está trabajando ya en algunos hombres y jóvenes que los va a lanzar como flechas. Animémoslos, animémosles, ánimo, Dios te ha dotado, hermano, Dios te ha dotado, hermana, Dios va a usarte, ánimo, todo lo que Dios dice va a cumplirse en tu vida, no temas, adelante. María, Elizabeth la ministró. Podríamos esperar que María a ella. Hermanos, los pastores, por ejemplo, misioneros y hermanos que sirven al Señor, tenemos que ser animados también por otros hermanos que no tienen el mismo ministerio de nosotros. Número uno, es más fácil ministrar a alguien que no tiene tu ministerio, porque desde tu perspectiva puedes animar mucho y no ver las cosas que otros sí están viendo, ¿no? Siempre podemos juzgar de una forma más fácil cuando no estamos caminando en el camino que otros caminan. Pero si es sincero el ánimo, podemos animarlos. Ánimo, ánimo, hermano. Ánimo, continúa, ánimo. Todo va a valer la pena, ánimo. María recibió esa exhortación amorosa de su pariente Elizabeth, llena del Señor, recibiendo un milagro tremendo, aunque también sabía que únicamente su hijo iba a ser quien limpiaría el camino para que el hijo de María pasara. Solamente viviría para ese cumplimiento, imagina. Por eso el Señor dijo, no ha habido hombre más grande nacido de mujer. El mundo diría, pero ¿cómo? Si fue prácticamente como un indigente. Vivió de la manera más
más miserable delante de los ojos de los hombres, solamente consagrado. No gozará de tomar vino como los demás, que se relajaban en una fiesta y disfrutaban de un buen tiempo. Jamás tuvo los deleites que otros tuvieron. No conocerá mujer, no va a enamorarse, no va a disfrutar, no va a bailar en las festividades de los judíos. No hará nada, estará apartadísimo, solamente para limpiar el camino. No para llegar a la cruz y ser coronado, solamente para limpiar el camino. Es impresionante. Pero aún así ella se despoja como sierva de sí misma, no se pone en condición de autoconmiseración y ella anima a María. Aunque, hermanos, ella tenía tiempo para hablar de ella misma y decir, imagínate yo tan anciana y estéril lo que Dios hizo. Ella solamente anima a María. Al recibir este ánimo, algunos han dicho que fue el primer acto de idolatría a María que se comete. No, hermanos, cuando hay honra, con un sano entendimiento, este tipo de cosas no causan ruido. Cuando hay un entendimiento de quiénes son aquellos que sirven al Señor, hermanos, como Cornelio con Pedro, no hay acusación de una idolatría de Cornelio porque se postra ante Pedro. Si bien vemos que Pedro le enseña y lo pone en pie y le dice somos iguales, Cornelio era un hombre piadoso, justo delante de los ojos de Dios, no salvo, pero él procuraba someterse voluntariamente en sus fuerzas al Señor, hasta que lo hizo en las fuerzas de Cristo por el evangelio que recibió, pero él dio la honra. Él, hermanos, no lo veneró, no fue un acto de idolatría, sino reconoció quién estaba sirviendo al Señor para su propia salvación. Elizabeth tal parece que siendo llena del Espíritu Santo capta que el fruto de su vientre es el Salvador de María, de Elizabeth, de Juan, de Zacarías y de toda la humanidad por los siglos de los siglos, como estaba anunciado ahí. Gloria a Cristo. El corazón de un siervo no tiene ese tipo de problemas. No murmura en su mente, no critica este tipo de cosas, sino hace lo que debe hacer, hermanos. María no recibe la adulación porque no hay adulación, sino un reconocimiento de lo que es justo, de lo que es verdadero. Porque son siervas del Señor, hermanos, limpias de su pecado. En la porción, hermanos, siguiente vemos el famoso Magnificat, que se usa mucho para enseñar acerca de la pureza de María en cuanto al reconocer quién es el glorioso. Y justamente es eso. Esta canción, pequeños, se le puede titular Magnificat, así se ha llamado, el Magnificat. Y dice en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¡Qué maravilla!, ¿no? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Escuchen, porque ha visto la bajeza de su sierva. He aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes y a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Es la canción de alabanza de un corazón genuinamente convencido de que solamente somos siervos del Señor. Es una canción que bien podríamos cantar. Engrandece nuestra alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador. Tristemente, hermanos, en la cultura judía había una espera muy larga del Mesías, muy larga. Así que cuando llegaba, ellos se volvían locos de gozo. Tristemente digo porque nuestra cultura actual no, hermanos. Algunos de hecho al cambiar de religión solamente lo que hicieron fue cambiar de religión. Es como cambiar de zapatos, los viejos zapatos por unos nuevos un poquito mejores. Es ya no persinarse, es ya no rezar, ya no usar el rosario y es todo. Pero no, hermanos, en el espíritu de María, que ha entendido que si bien era una mujer justa delante de los ojos de Dios en cuanto a la sujeción voluntaria de la ley, que intentaba cumplir, pero no siempre la cumplía perfectamente, sabemos, pero lo hacía, que ella se sometía, hermanos, a todas las necesidades que había conforme a la ley para el pueblo de Dios, y hacía todo eso. Ella sabe que no podía en sus fuerzas, y ella sabe que fue salvada por el Señor, y ella hace algo que todos debemos hacer. Es lo que los ángeles hacen, alabar al Señor. Engrandecer al Señor. Oh Señor,
eres glorioso. Por eso María dice, engrandece mi alma al Señor. Hermanos, esta canción Magnificat es muy similar, si ustedes se acuerdan, de una mujer que hizo lo mismo en el 1 de Samuel, capítulo 2. Anoten, no vayan ahí, es muy largo el texto del versículo 1 al 10. Es Ana cantando, hermanos. Pero por lo menos tiene otras 12 alusiones en el Antiguo Testamento. Este tipo de alabanza, hermanos. Esto significa, obviamente, que María era una mujer que estudiaba y conocía la palabra de Dios. Escuchen, no podemos alabar a Dios de la manera correcta si no lo conocemos por medio de la palabra. Si no conocemos a Dios por medio de la palabra, hermanos, difícilmente una persona es salva, difícilmente una persona disfrutará su salvación, difícilmente alabará de la manera correcta, difícilmente luchará contra el pecado, difícilmente dirá, he aquí, tu siervo, haz conmigo lo que sea. Por eso dice, hermanos, el Señor en Juan 17:3, ustedes se acuerdan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y escuchen, algunos dirían, hermano, pero definitivamente si no se conoce la palabra de Dios, entonces no se puede ser salvo. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has leído la Biblia completa para conocer al Dios de la Biblia? ¿Cuánto conoces de la Biblia? ¿Cuántos libros, cuántos capítulos, cuántos versículos sabes de memoria? ¿Qué tanto conoces? Entonces te pregunto, ¿tu salvación está en duda? Dirías no. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo. Lo que me salva de la palabra es el Evangelio. Vida, muerte, resurrección de Cristo. Cuando Pablo, escuchen con atención que esto es importante, hermanos. En 1 Corintios 15, Pablo dice que es el Evangelio. Algunos creen que el Evangelio, hermanos, es la Biblia misma. No, la Biblia incluye el Evangelio. ¿Ok? Dice que es el Evangelio Pablo con claridad. 1 Corintios 15. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les prediqué. ¿De dónde predica el Evangelio? De la palabra. El cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Es decir, si la has retenido, si has creído el Evangelio y lo has hecho tuyo, ¿verdad? Porque primeramente les enseñé lo que asimismo recibí, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Por eso venimos al Salvador. Pero después la Gran Comisión dice que es necesario discipularles, llegar al bautismo y después enseñarles todas las cosas. Como dice la palabra, es necesario que les predique todo el consejo de Dios. Así que ojo, puede que seas salvo porque conociste por gracia de Dios el Evangelio, reconociendo tu pecado, necesitando al Salvador y veniste a Él. Pero si tú no meditas en la palabra, si tú no vas a la profundidad de la palabra, tú no vas a conocer a tu Salvador como puedes llegar a conocerlo. No llegarás a confiar en Él, no llegarás a batallar contra el pecado como Él nos dice que batallemos, no llegarás a servir como puedes llegar a servir, no llegarás a hacerlo, hermano. Se nos da la responsabilidad de meditar en la palabra. Por eso desde el Antiguo Testamento dice el Señor, si haces esto, prosperarás. Todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. ¿A qué se refiere? A que todo lo que es conforme a la voluntad del Señor lo podremos llevar a cabo, hermanos, por su gracia. Si no meditas en la palabra, difícilmente estás armado para la lucha. Es la espada. Sin espada un soldado no puede pelear y defenderse y golpear. Medita en la palabra. María conocía la palabra. ¿Por qué María tuvo, hermanos, este tipo de expresiones? Algunos han dicho, porque era una mujer inmaculada. Era una mujer elegida justamente por quien era. No, hermanos, María necesitaba un Salvador. María necesitaba un Salvador. Recuerda, aún el católico dice justamente, Dios te salve María. Ella misma dice, engrandece mi alma, Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Hermanos, probablemente era una mujer que se sometía a la ley, quería obedecer la ley, pero sabemos que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, porque la ley debe cumplirse perfectamente y sabemos que no hay ni un solo hombre fuera de Cristo que pueda cumplir perfectamente la ley. Esto no quiere decir que no pueda cumplir un día los 10 mandamientos, puede cumplirlos. El problema es que no perfectamente, porque mañana vivirá y mañana caerá. En una hora caerá, lo olvidará, nunca se cumplirá perfectamente. Cristo sí lo hizo, perfectamente. Pero lo que nos dice de María, el por qué se expresa de esta forma, hermanos, sumado por supuesto a la suficiente gracia de Dios y el poder de la gloria de Dios, es que era una mujer que estudiaba las Escrituras. El Magnificat no se menciona por primera vez de la boca de María, esto ya se mencionaba por lo menos 12 veces en el Antiguo Testamento. Ella conocía lo que tenía que decir.
Eran las palabras que ella había leído, que se le habían enseñado. Es magnífico, hermanos. Es maravilloso. Esto significa, hermanos, que María era una mujer que conocía la palabra de Dios. María está viviendo la vida eterna, conoce a Dios y ahora conoce al Salvador. Vive la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. María lo conoce. Y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ella ya conocía a Dios, pero no era suficiente conocer a Dios, porque Dios se hace visible a través de la creación. No es suficiente, sino es Jesucristo también. Ella ahora conocía a Jesucristo y ahora podía alabarlo de la manera genuina, mis amados hermanos, y someterse a su voluntad. Mediten en la palabra. Las escrituras estaban en el corazón de María y obviamente aparecen a través de la alabanza que ella proclama. Nuestra vida y la manera en cómo hablamos, lo que perseguimos, va a mostrar mucho lo que hay en nuestro corazón. Mucho. Cuando nosotros estamos con alguna persona, hermanos, y que normalmente está hablando de la obra de Dios, de la palabra, de las cosas que tienen que ver con el reino, ¿sabes qué hay en su corazón? Probablemente no habla todo el tiempo los versículos bíblicos, sino hablamos que estas mujeres no están haciendo solamente eso, sino están proclamando la gloria y la obra del Señor. Y dedicarán sus vidas a eso, a criar a estos hombres para la obra de Dios, hermanos. Hermanos, esta canción sagrada es una alabanza maravillosa de esta virgen, hermanos, porque continúa siendo virgen, recuerda, hasta el nacimiento creemos, ¿verdad? Porque fue un nacimiento normal. Usa varios pasajes, hermanos, varios pasajes, y está ahí, hermanos, en la Escritura como un canto que creo que todo creyente que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, como su vida, tiene que levantar. A lo mejor no como una instrucción a cantarla esta alabanza tal cual, como algunos toman el modelo del Padre Nuestro para repetir. Lo que viene es muy bueno, es la palabra de Dios, pero no es como la repetición lo que lo hace poderoso, sino el contenido, la instrucción que el Padre Nuestro nos da, la enseñanza. De la misma manera el canto. Qué maravilla, hermanos, gozar de ello y poder, hermanos, expresarlo. María, hermanos, recibió este don, muchos privilegios. ¿Y qué es lo que obra como consecuencia? Ella hizo exactamente lo que las personas grandemente bendecidas como tú y yo debemos hacer. Magnificar al Señor con todo. Magnificar al Señor con todo. ¿Sabes qué hace esto, hermano? Remedia el orgullo, remedia la autofelicitación, la autosuficiencia, la autoconmiseración. Revela, hermanos, obviamente que tenemos disposición para ponernos a sus pies, a servirlo. Engrandece mi alma, engrandece mi alma. Tú eres el poderoso, Señor. Hágase tu voluntad, lo que tú digas. Hermano, todo verdadero creyente que es bendito por Dios debe hacer eso. Todos, hermanos. Todos, absolutamente. Es el verdadero gozo. Cuando dice María, hermanos, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta palabra regocijo, hermanos, tal vez algunos la han entendido mal. Sabemos los movimientos carismáticos que ellos piensan que regocijo es reírte mucho, saltar y eso, pero saliendo de esos lugares de reunión llevan vidas frías, en pecado. Este regocijo, hermanos, es algo que no tiene que forzosamente demostrarse en el rostro, sino en el corazón. El regocijo de hacer la voluntad de Dios. Dios mi Salvador. Cuando expresamos esto, Dios solamente piensa, ¿quién es Dios? Es Curios, es el Señor, es Jehová, hermanos, es el creador de todo, el Señor, mi Salvador. Tristemente el pecado no nos permite asimilarlo, medirlo y disfrutarlo. Piensa, el creador del universo, viniendo a la tierra, haciéndose hombre para salvarte a ti. Piensa en eso por un momento, el creador de todo lo bello de la creación, hermanos, que vemos en el mar, en el campo, en los frutos, en los bebés, ojos maravillosos, voces increíbles, corazones que, un músculo que no se cansa nunca de hacer esto durante cientos de días, hermanos, miles de días. Ese mismo creador humillándose a sí mismo para salvarnos. ¿Cómo no habrá regocijo en nuestra vida? ¿Cómo no podrá sobre todas las cosas? ¿Cómo no aún cantaremos en la muerte de algún santo, hermanos, alabanzas? Si todo lo que Él ha prometido se hará. Es Dios. Así que María responde, hermanos, de una manera
maravillosa. María fue libre, hermanos, por gracia de Dios, de toda mancha del pecado original. Por eso ella dice, hermanos, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Y quiénes necesitan un Salvador? Los pecadores. María rompe con ese dogma católico romano de la inmaculada concepción de María. María es como Jesús para ellos, fue inmaculada en su concepción todo el tiempo y fue, hermanos, llevada al cielo sin morir. Esto no es así, hermanos. María es miembro de la raza pecadora, les tengo esa noticia, pero el honor que se le confirió a ella, hermanos, es de lo más elevado. Y nuestros pensamientos por ella, hermanos, escuchen por favor, nuestro lenguaje respecto a ella, por lo menos no tiene jamás que carecer de dignidad y de respeto que manifiesta al menos el ángel Gabriel. Mucho cuidado. Si nos hemos expresado de otra forma de ella, mucho cuidado. Mas quiero atenuar esto un poco porque sé que algunos de pronto pueden emocionarse o entristecerse. De la misma forma como nos referimos a María, tenemos que referirnos a todos los demás creyentes. Mucho respeto y mucho cuidado. Pero sí, ciertamente, ella llevó un privilegio aún mayor que el nuestro. Ella pudo abrazar al Salvador. Ella pudo besar al Salvador. Pudo amamantar al Salvador. Pudo criarlo, verlo dar sus primeros pasos. Ella pudo sanarle una herida que tenía en sus rodillas. Ella pudo cuidarlo del frío, abrazarlo de noche, escuchar su corazón, pero también ella lo llevó a la cruz y lo puso ahí, hermanos, como un sacrificio. Voluntariamente. Señor, he aquí tu sierva. He aquí tu sierva, toma a mi hijo. Y probablemente ella dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de mi Señor. Es una bendición gloriosa, pero en cuanto al aprecio que el Padre tiene por los suyos, hermanos, estoy seguro que siendo justo, y como la sangre de Cristo hace que no haya acepción de personas, y que no haya diferencia entre griego, gentil, judío, y entre ninguno de nosotros, el amor que el Padre tiene por nosotros es único, y es igual. Mas también sabemos que habrá galardones. El Señor dice, cada uno recibirá su galardón según haya sido su obra. Yo espero conocer a nuestra hermana María, hermanos, y no veremos a Jesús viendo a su madre como lo hacemos en el mundo, a su regazo, viendo a la madre. No, veremos a María a los pies de Cristo adorándolo porque es su Salvador. Siempre en reverencia. Gloria a Cristo. María dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Hermano, tú puedes decir lo mismo. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y me hará cosas grandes el poderoso. Y a pesar de mí, Él obrará. Escúchenme, a pesar de nosotros, Él obrará. A pesar de las caídas que tenemos continuamente, de nuestro carácter, de nuestros pecados, de los tropiezos. Hermanos, si somos suyos, Él obrará. Él hará cosas grandes en nuestra vida. Él lo hará. A pesar de las duras pruebas que vengan, Él obrará. Y graben esto en sus mentes porque esto, hermanos, ayudará a que la iglesia sea fortalecida. Sea lo que sea que llegue a suceder algún día aquí, por muy doloroso que sea, tú debes recordar, pero esto no evitará que el Señor haga cosas grandes y poderosas. Y vamos a continuar y continuar y continuar, confiando en que todo lo que Él ha dicho es un amén, por Cristo Jesús. Es el pacto eterno. Amén, hermanos. Nunca se volverá atrás Dios de hacernos el bien. Esa es la confianza que María tiene en Dios y ella fue recompensada. Tú puedes también tener esa confianza y ser recompensado. Ser recompensado, hermanos. Cuando leemos la frase de ha hecho cosas grandes, hermanos, hay una frase de un hermano, me parece que se apellidaba Trapp, y el hermano dijo de esta porción, ¿cómo no esperar cosas grandes de una mano tan grande? Una mano tan grande no puede albergar cosas tan pequeñas. Así que cuando el Señor pone su mano sobre nosotros, es una mano infinita. Todas las cosas que Él hace son cosas grandes. Por eso vemos la creación en el mundo, y aunque en el espacio es muy pequeño el mundo para nosotros, es imposible caminarlo. Es inmensa la creación, hermanos. El firmamento, las aguas, los mares. Te tengo una mala noticia. Jamás podríamos llegar al fondo del mar. Es que las cosas de la mano del Señor son grandes. Por eso cuando María dijo, ha hecho cosas grandes, hermanos, no hay cosas pequeñas que puedan caer de una mano tan grande. Él da como Él mismo es.
Por eso la salvación es eterna, porque Dios es. Gloria a Cristo. Sean santos porque yo soy. Así es, hermanos, con Dios. Así es con Dios. María se regocija y glorifica a Dios, aunque el niño aún no había nacido. Hermanos, hay algunos de ustedes, no tengo duda, que ni siquiera pueden cantar sobre una misericordia cuando ya la tienen. Cuando ya la tienen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podríamos llegar aquí al lugar de reunión bien cargados, hermanos, de los afanes, pero no bien regocijados de las bendiciones. Si nosotros somos hoy honestos delante de Dios y vemos un panorama muy terrible como la iglesia perseguida, que son bienaventurados y son una bendición, pero mira sus situaciones, separados, encarcelados, hambrientos. Si tú has ido a un hospital como algunos de nosotros y te has metido a oncología pediátrica y ves a los niños con tumores en su cabeza, en su cuerpo, quimioterapias, dolores, dolor tras dolor, las madres ahí agonizantes, sin dormir, sin levantarse, porque un niño recuerda que no permite que la mamá se vaya por mucho tiempo. Si nosotros contemplamos a la gente que está ahora mismo en las calles, tiradas ahí, hermanos, si eres duro dirás, pues bueno, no trabajan y no, hay quienes, aunque lo hagan, no podrán, porque Dios así lo quiso. Y si contemplamos, hermanos, el levantarnos en la mañana, respirar, tomar un vaso de leche o de jugo, bañarnos con agua caliente o fría según tu gusto, el podernos tener aquí y abrazarnos, gozar de la comunión que viene, aunque sé que no la aprecian todos y algunos se irán a hacer otras cosas, eres libre de hacer lo que bien prefieres. Pero si contemplamos tantas cosas tan maravillosas, hermanos, que Dios tiene, tenemos motivos de sobra para alabarlo. Si vemos la familia que tenemos, hermanos, si vemos a nuestros hijos, la salud que hoy disfrutamos, que a lo mejor no tendremos, si contamos cada cosa que tenemos en casa, las paredes, los techos, la casa chica o grande, hermanos, todas las bondades que Dios tiene para con nosotros, tendríamos mucho, mucho por qué agradecer. Pero tristemente, entre las personas aún creyentes, hermanos, hay misericordias que ni siquiera pueden producir en ti un canto genuino a Dios. Hermanos, aquí hay una mujer que canta sobre una misericordia no nacida y que al nacer sabrá que le será quitada. Y este es un ejemplo maravilloso. Hermanos, si nosotros no cantamos por las misericordias recibidas hoy, menos cantaremos por la misericordia que recibiremos por la eternidad. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro camino, nuestros ojos y nuestro corazón estarán arraigados aquí. De hecho, por eso sobreabundan los sufrimientos por cosas que no tenemos, que no conseguimos, que nos quitan cualquier sufrimiento que es perecedero. Porque las bendiciones que Dios tiene con nosotros no son vistas como deberían de verse para poder quitar los ojos del oscuro. Lo mismo hizo Israel. Israel tenía esa columna de humo de día, esa columna de fuego de noche, el maná, hermanos, que alimentaba a cada uno según su necesidad, y ni aún así a ellos les era suficiente. No es de extrañarnos, como decíamos en la cena, que esto sea así. Yo te pido. Cuando se te llama al arrepentimiento, se te llama que te arrepientas, ¿cuándo? El Señor dice, necio, esta misma noche, porque aquel pensaba, mañana. Pastor, te prometo que mañana ya, ahora sí comienzo. En enero comienzo la dieta. Ya sabes toda esa mentira, ¿verdad? Que solemos creernos. Hoy mismo, en este minuto, en este instante, escúchame, ahora mismo, arrepiéntete de todo tu corazón. Arrepiéntete, sea para salvación de tu alma, por primera vez, huye a Cristo, o también arrepiéntete de no disfrutar de tantas bondades y misericordias que Dios ha tenido contigo, aunque aún ahora siendo salvos no las merecemos, hermanos. Que realmente, siendo honestos, desearíamos en ocasiones que otros que son fieles las reciban. Que cada vez que comes, que respiras, que duermes, que te levantas, que te bañas, que tienes un poco de dinero para sostenerte, que tienes piernas para correr, ojos para ver, oídos para oír. Hermanos, un Dios que nos escucha, cada vez que tienes esa oportunidad no la aprovechas, hermanos, seas humillado. Mira las bondades de Dios. Si nosotros no cantamos esas misericordias que Dios nos da, menos cantamos la misericordia de su Hijo y la promesa de la eternidad. Por lo tanto, no correremos hacia la eternidad, sino correremos a aferrarnos del mundo, con el temor. Hermanos, la presuposición, el afán, la ansiedad,
La tierra, abrazamos la tierra, sufrimos por las personas de la tierra y no por Cristo. No por los dones que Él nos ha dado que no ejercemos. Escúchame, mi amado. Todo lo que tienes es para el Señor. Todo. Tu salud, tu vida, tus fuerzas. El Señor no nos compró para darnos todo lo que nos ha dado y usarlo para nosotros. Entiende el corazón de estas siervas. Lo que les dio era para devolverlo a Dios. Ninguna lo guardó. Ninguna se consideró a sí misma. María no se consideró y dijo: ay, soy joven y está muy lejos y es mucho tiempo y estoy embarazada. Tal vez puedo perder al bebé. Elizabeth no dijo: soy muy anciana, no voy a brincar ni voy a permitir que el bebé se mueva porque tal vez un ataque cardíaco va a darme. Ninguna de ellas dijo: pues voy a guardar a mi bebé. Señor, no me lo quites, no me lo quito. Sino como Ana dijeron: consagrado a ti, entregado a ti. Haz con nosotros tu voluntad, Señor. Nos gozamos tanto que nos hayas considerado de la misma forma nosotros, hermanos. ¿Por qué nos consideró? Si no somos su pueblo original. Era Israel. Somos injertos, hermanos. Éramos silvestres y nos tomó y nos injertó al árbol. ¿Por qué no deleitarnos, gozarnos? Señor, ¿por qué me bendices con tantas misericordias si honestamente debería de ser fulminado a causa de mis pecados, de mi insensatez, de mi temor, de mi incredulidad? Debería de morir y ir al infierno. ¿Por qué me has bendecido tanto, Señor? Misericordia. Entonces oramos, tenemos nuestra reunión en el hogar, venimos al lugar de reunión y cantamos por las misericordias recibidas. Porque si no cantamos por las misericordias recibidas que ahora vemos, tenemos y disfrutamos, escúchenme con atención, menos cantaremos por la misericordia de la eternidad. Que es cuando en realidad comprenderemos qué es el infierno, qué es el evangelio, qué es lo que Cristo hizo, hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir eternidad? Hasta ese momento lo vamos a comprender. Que las misericordias de hoy te lleven a disfrutar de las misericordias del mañana. Y que eso te mueva. Arrepiéntete hoy mismo. Hermanos amados, todas las cosas que te apartan de la voluntad de Dios, escucha, son misericordias que te dio para acercarte a Él. Todas las cosas que te apartan de tu tiempo, la idolatría que hay en los trabajos, hermanos, en la familia, en la salud, en muchas otras cosas, siempre y cuando hay posibilidad, claro, no voy al extremo. Sé que algunos pueden sentirse aludidos y decir: no, ni modo, me cortaron la pierna, pero vengo caminando a la hora que me la cortaron. Me refiero cuando tenemos la posibilidad. Todas las cosas, hermanos, que el Señor nos ha dado, nos las ha dado para acercarnos a Él y no para alejarnos de Él. Por eso tenemos que arrepentirnos, todos de corazón. Es bueno el Señor siempre, pero su bondad no siempre se va a reflejar en cosas que nos agradan. Su bondad en ocasiones se va a reflejar en cosas que no nos agradan. Y esto lo llevará a cabo para humillarnos y para hacernos más conforme a su Hijo. Si bien ahora tenemos mucho por qué cantar aleluya al Señor, aprovechemos, mis amados hermanos, y cantemos al Señor por tantas bondades. Y usemos eso como trampolines para ir hacia el Señor. Hermanos, es caer a sus pies por las misericordias que Él nos ha dado. Señor, has sido tan bueno en mi vida. Has sido tan bueno sosteniéndome, proveyéndome salud, dinero, Señor, espacio, movilidad, Señor. Tu creación, eres tan bueno dándome un trabajo justo. Eres tan bueno dándome habilidad para poder ir, venir, hacer. Hermanos, podemos ser tanto jóvenes. Pueden dedicar sus vidas al Dios eterno. ¿Sabes lo que es eso? Si tienen fuerzas, algunos, aún estando tan jóvenes como yo, estamos un poco cansados, ya, imagina. Pero ustedes jóvenes pueden entregar sus vidas a Cristo. Vean las misericordias dadas y eso úsenlo para alcanzar la misericordia que viene, que les será dada sin ninguna duda. Niños, niñas que están ahorita amando al Señor, que anhelan el día del Señor, que si les preguntan si quieren ir a la plaza o a la iglesia, dicen: a la iglesia, pero después a la plaza. Sirvan a Cristo, sirvan a Cristo. Mis amados hermanos varones que son bien luchones y bien trabajadores, amados, sirvan a Cristo. Sirvan a Cristo, hermanos. Por favor, que la vida se nos va a ir. El cáncer podrá llegar. Hermanos, la muerte de alguien va a tocar la puerta y va a cambiar. Aprovechemos las misericordias que tenemos hoy para servir al Señor. Pastor, pero quiero ser misionero y quiero ir. ¿Y qué estás esperando?
¿Qué estás esperando si Dios ha sido tan bueno, nos ha revelado su palabra, nos ha dado su evangelio? Hermanos, doy por hecho que Dios ha derramado una bendición sobre nuestra congregación. No tenemos excusa para decir que no hemos escuchado el evangelio. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Que las misericordias de Dios hoy no te mueven para anhelar la misericordia futura? No hay más, hermanos. María cantó alabanzas por una misericordia que aún no nacía. Y aún iba a ser una misericordia que se le iba a quitar algún día, que traería un disfrute maravilloso. Hermanos, a María se le concedió la bendición de ser madre del Hijo de Dios. Sin embargo, esa misma bendición, hermanos, iba a ser una espada que atravesaría su corazón. Y justamente será así, hermanos. No seremos una congregación madura hasta que aún a una persona enviada a una obra en donde él sea martirizado, la iglesia cante alabanzas y diga, esa era la voluntad de Dios, y no se voltee en contra de aquellos que lo enviaron. Lo enviaron, es su culpa, y mira, lo debieron haber enviado, no era el tiempo. Mentalidad terrenal, es tu voluntad. María sería atravesada y ella no se puso a quejar en contra de Dios. Seguramente, hermanos, no lo hizo porque la Biblia no lo dice, aunque era una mujer como nosotros. Sea lo que sea tu voluntad. Hermanos, cuando Simeón adelante le dirá que una espada va a atravesar su corazón, eso significa que algún día ella iba a ver a su hijo colgado en la cruz, muriendo por ella y por todos. Y no únicamente colgado, de una manera muy, hermanos, tenue, porque eso es lo que reflejan las películas, aún aquella película que muchos no quieren ver, La Pasión de Cristo. Esa no llega en los talones, de hecho no la vean, es religiosa, es católica romana la película. Es peor. Nadie en la tierra puede expresar lo que es recibir la ira de Dios sobre él. Y María contempló esa bendición que Dios le dio ahí, gritando con un dolor incomparable. Y clamando, ¿por qué me has desamparado? Todas las bendiciones que otros hombres a lo largo de la historia habían recibido, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, las columnas, el maná, el mar abierto, todos esos rescates que recibían, Jesús no los recibió. La espalda de Dios clamaba y Dios no respondía, sino que por el contrario lo aplastaba. Y María viendo ahí a su hijo colgado en la cruz del Calvario. Hermanos, a nosotros, a los que hemos sido salvados, se nos anima a no dejar de sorprendernos, hermanos, por lo que Dios nos ha dado. Y también a recordar que ciertamente grandes dolores y luchas vamos a atravesar. Podemos sufrir mucho, hermanos, pero el gozo de nuestra salvación debe ser mucho mayor. Si el gozo de nuestra salvación no es mayor, continuaremos una y otra vez siendo fluctuantes, tibios y sufrientes por los sufrimientos que el mismo Dios nos está enviando como bendición. Cuando el gozo es mayor, en medio de cualquier situación diremos, tengo por cierto que los propósitos y promesas de Dios han de cumplirse tal y como Él ha dicho. Aún y a pesar de esta tribulación, aún a pesar de esta calamidad, aún y a pesar de esta situación, Dios va a cumplir su propósito en mí. Y eso lo debemos decir una y otra vez. Y continuar, y continuar, y continuar. El gozo del Señor, de nuestra salvación, es mucho mayor. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver sus misericordias y les animo a que oremos, hermanos, al Señor juntos. Pónganse en pie o doblen sus rodillas, pidamos ayuda al Señor. Padre, damos gracias, amado Señor, por tus bondades. Gracias por tu favor para con nosotros. Gracias, Señor amado, por tus misericordias. Cada uno de nosotros ahora mismo podemos enumerar, Señor, tantas y tantas y tantas y tantas bondades. Señor, confesamos que en ocasiones, Señor, parecen no ser suficientes para adorarte. En ocasiones, amado Señor, pareciese que no tenemos saciedad. Pero, Señor, cuando recordamos estas bondades que son tan secundarias, Señor, nos anima, Señor, a adorarte. Mas, sin embargo, cuando contemplamos la máxima obra de misericordia, el justo por los injustos, Cristo en la cruz, Señor, sus padecimientos expiatorios tan terribles, tu ira sobre Él, Señor, no podemos quedar quietos. No podemos quedar sin adorarte, no podemos quedar sin cantarte, Señor. Te damos a ti alabanza, Señor.
Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Envía más de ti, Señor. Envía más gracia, Señor amado, a nuestras mentes, Señor. No me refiero a lo que has dado ya, Señor, por gracia, sino a aquello, Señor, que nos es permitido como un regalo para ver con tus ojos, Señor. Y gozarnos, disfrutar. Envía gracia hoy a los que no son salvos, a los jóvenes, amado Señor, que están perdidos, que si hoy mueren, Señor, irán, Señor, a un castigo eterno. Envía gracia, Señor. Han escuchado, Señor. Toca la puerta, Señor, de sus duros corazones. Derríbalos, Señor, y dales un corazón de carne. Salva a los pequeños que no son, a los adultos que están aquí que no son salvos aún, Señor. Levanta tu iglesia, levanta, Señor, obreros y envíalos a tu mies. Obra con poder, Señor. No permitas que sea, Señor, únicamente un día más en donde prometamos algo que no cumplimos, sino como dice tu palabra, todo lo prometido a ti, Señor, lo hagamos, Señor. Te pido, Padre Santo, perdón. Te pedimos perdón, Señor, por todos, Señor, de forma individual y colectiva, como un cuerpo, Señor. Te rogamos ayuda. Te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que nada, 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 Señor, ni aun nosotros mismos, impedirá que tú cumplas, Señor, tus promesas para tu gloria. Descansamos en eso. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu palabra. Damos a ti gloria, damos a ti alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. Eres altísimo y glorioso, Señor, espléndido, todopoderoso, Señor. Aquí estamos, Señor, tus hijos. Aquí estamos tus siervos, Señor. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.